Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios Padre, a nuestros mentores, a nuestros guías, a nuestro ángel de la guarda, a todos los espíritus buenos que siempre nos están colaborando y aquellos espíritus que también están al lado de nosotros en ese camino del aprendizaje, ¿no? Vamos a dar gracias por la oportunidad de aprender, por la oportunidad de tener mayor conocimiento y de poderlo aplicar en nuestra existencia, y que el estudio que nosotros estamos adquiriendo sea de beneficio para nuestro día a día. Que así sea. Que así sea. Marlene nos escucha. Perdón, creo que aquí se ha apagado el micrófono. Ya, ahora sí, vamos a dar inicio a lo que es la continuación del libro de obras póstumas. En la primera parte, con el tema invisibilidad y transfiguración. Continuamos. En este tema de invisibilidad y transfiguración vamos a tocar los ítems 22 y 23 de este libro, iniciando con lo que es el periespíritu. Vamos a dar un poco de connotación a lo que es primero el periespíritu de una persona o del cuerpo físico. Podemos continuar tal vez, Irma, con lo que es la siguiente página. Está bien. El perispíritu de las personas vivas gozan de las mismas propiedades que el de los espíritus, como ya hemos dicho, ¿no? Y el de aquellas que no haya confinado en el cuerpo, ¿no? El de aquellas no está precisamente dentro de lo que es el cuerpo, ¿no? No está totalmente encerrado, sino el espíritu tiene esa libertad de poder ir o desplazarse en otros, vamos a decir, niveles o espacios que el espíritu pueda desplazarse. Lo que no lo hace así es el perispíritu que está integrado a lo que es el cuerpo. Continuamos. El perispíritu en sí no dice que irradia y forma alrededor de él una especie de atmósfera fluídica. Entonces vamos a decir que el perispíritu es una atmósfera fluídica que está al entorno del cuerpo físico. Ahora bien, puede suceder que en ciertos casos y bajo el imperio de las mismas circunstancias, el perispíritu sufra una transformación análoga a la que fue descrita. La forma real y material del cuerpo desaparece bajo esa capa fluídica. Sí, así nos podemos expresar, y adopta momentáneamente una apariencia por completo diferente, incluso la de otra persona o la del espíritu que combina su fluido con el individuo o puede dar una semblante desagradable o un aspecto bello y radiante. Ese sería la transformación por el cual va a atravesar el perispíritu, ¿no? Cuando ese fluídico, esa capa fluídica que se va a sobreponer de otro espíritu, llega a tener una semblanza más fuerte y llega a irradiar de manera más amplia, que logra hacer desaparecer a lo que es el cuerpo físico.
En algunos casos, dependiendo de lo que es la moral del espíritu, ese puede ser de aspecto muy desagradable o muy bello, ¿no? En el caso de que sea de un espíritu altamente elevado, muy elevado, entonces vamos a hablar de una luminosidad más irradiante, más brillosa, que hace desaparecer totalmente a lo que es el, el cuerpo físico. En cambio, si va a ser un espíritu que de alguna manera tiene una vibración muy baja, el perispíritu de esta persona va a tener no una luminosidad radiante, más al contrario, va a ser oscura, va a ser tenue y va a ser un tanto fría, ¿no? Entonces un aspecto más desagradable, como indica. Continuamos. Ese fenómeno que se designa con el nombre de transfiguración, denominado así también como en otras religiones o otras formas de interpretarla, entonces se denomina transfiguración. Es bastante frecuente y se produce principalmente cuando las circunstancias provocan una expansión más abundante del fluido. Entonces, como vemos en la imagen, nuestro aura o nuestro perispíritu puede estar relativamente como un envoltorio luminoso, ¿no? Luminoso y que va a rodear de alguna forma. Pero cuando se hace lo que es la bicorporación, vamos a decir, donde otro espíritu es el que va a influir para poder hacer presencia, entonces va a interferir con esta expansión y con estos fluídicos que va a sobreponerse al que tiene. Continuamos. Ese tema también de la transfiguración lo podemos ver en el libro de los mediums, con el tema, con el ítem 122, donde nos habla de un caso en el que podemos describir ahora, ¿no? Dice, pasemos, esto es en el caso de la transfiguración del ítem 122. Consiste en el cambio de aspecto de un cuerpo vivo. He aquí, respecto a esto, un hecho del que podemos garantizar la perfecta autenticidad que pasó en los años 1858 y 1859. Una joven de unos 15 años gozaba de la singular facultad de transfigurarse. Esto es, de tomar en momentos dados todas las apariencias de ciertas personas muertas. La ilusión era tan completa que se creía tener la persona delante de sí, tan semejante eran las facciones, la mirada, el sonido de la voz y hasta la jerga o dialecto. Este fenómeno se ha renovado centenares de veces independientemente de la voluntad de la joven. Muchas veces tomaba la apariencia de su hermano, muerto algunos años antes. Tenía no solo su figura, sino la talla y el volumen del cuerpo. Un médico del país, varias veces testigo de estos raros efectos y requiriendo asegurarse si era el juguete de una ilusión, hizo la experiencia siguiente. Nosotros hemos adquirido estas noticias de él mismo, del padre de la joven y de muchos otros testigos oculares muy honrados y muy dignos de fe. Tuvo la idea de pesar a la joven en su estado normal. Después, en el de la transfiguración, cuando tenía la apariencia de su hermano de edad veintitantos años, mucho más corpulento y robusto, pues bien se encontró que en ese último estado el peso era casi el doble. La experiencia era concluyente y no era posible atribuir esta apariencia a una simple ilusión óptica. Ensayemos la explicación de este hecho que en otro tiempo hubiera llamado
llamándose milagro, y que en nuestros tiempos lo llamamos simplemente fenómeno. Este, eh, este punto explicado en el libro de los medios, en el ítem 122, entonces nos da una clara muestra de cómo el espíritu de una persona con sensibilidad y con dones de poderlo hacer puede transfigurar, como decía, a personas que ya habían fallecido, ¿no? Y lograr que su cuerpo adopte la misma apariencia. Y podemos indicar que estos casos se dan mucho en aquellas personas que son sanadoras y hacen tal vez de alguna forma, piden asistencia y ayuda a médicos espirituales. Y hay médicos que logran transfigurarse en estas personas que son sanadoras y, y bueno, su apariencia del médico se ve reflejada en la persona que está recibiendo, ¿no?, este espíritu. Podemos decir que si es una mujer, la sanadora que va a transfigurar su cuerpo para poder dar paso al médico espiritual, este médico espiritual se ha visto en un caso de Brasil. La sanadora era una persona de Uruguay, casi, casi cerca de lo que era Brasil, y de alguna forma esta sanadora incorporaba se transfiguraba eh, tomando la apariencia de ese médico espiritual, que era un brasilero, ¿no? Cuando ella recibía a sus pacientes, ella tenía la semblanza, la voz, digamos, igual la delicadez del cuerpo de un femenino. Y en cambio, cuando ya estaba en el momento de la sanación, en el momento de la atención al paciente, entonces la transfiguración de la persona, de esta sanadora, cambiaba. La cara se le hacía más robusta, la voz se le engrosaba y el acento cambiaba, ¿no? Ya no era de una persona de Uruguay, sino era una persona de acento brasilero. Eh, tenía, tenía otra forma de hablarle en el momento de que estaba siendo ya atendida, y era el espíritu del médico que estaba en ese momento atendiendo. Como dice en este ejemplo, las personas que hacen esa transfiguración en ese momento pueden cambiar incluso de peso. Si esta mujer adoptaba la apariencia de un varón y este varón era demasiado alto, por consiguiente el peso le iba a cambiar. Y en ese momento se la pesaba y sí, el peso era realmente más alto, ¿no? Entonces era algo que ellos lo demostraban incluso haciendo estas pruebas. Otra cosa aparte del peso era la voz. A muchos les cambia la voz, les cambia el acento, incluso el idioma. Entonces empiezan a hablar en otro idioma, ¿no? En el idioma del espíritu que están incorporando. Continuamos. Entonces, en el ítem 123 también del libro de los medios, la transfiguración en ciertos casos puede tener por causa una simple contracción muscular que puede dar a la fisonomía una expresión diferente, al punto de hacer a la persona casi desconocida. Esa es, digamos, de alguna forma el relato de estas personas que son atendidas, ¿no? Que dicen, era otra persona la que me estaba atendiendo, no era la persona que nos recibió, o era otra voz la que yo escuchaba y no era la de la mujer que a un inicio nos saludó al ingresar, ¿no? Entonces, esas son constancias que se han ido adquiriendo para saber que sí ha habido un cambio, tanto en voz, en fisonomía, donde, como dice, la contracción muscular empieza a cambiar en la persona. Son detalles que son notorios y son visibles.
Entonces, también indicados todo esto por estas personas como un milagro, ¿no? Pero estudiando y comprendiendo cuál es el procedimiento que se está generando, nosotros lo llamamos fenómeno. Continuamos. El fenómeno de la transfiguración puede manifestarse con intensidades muy diferentes, de conformidad con el grado de purificación del espíritu, grado que siempre está en correspondencia con el de la elevación moral del espíritu. En este caso podemos indicar lo que decíamos, si es un espíritu de moral altamente elevado, esa transfiguración va a ser, digamos, de alguna forma más sublime, más radiante, más luminosa y más, destallosa, va a haber mayor destello, ¿no? En esa iluminación o luminiscencia que se va a ver, a tal grado que la persona que está recibiendo eso llega a tener, llega hasta casi desaparecer, ¿no? Continuamos. Cuando es tan alto, entonces incluso llega a ser invisible a la persona. Simplemente el destello es el que solamente se puede ver como un destello, ¿no? Porque es tan irradiante, tan luminoso esta luz, que solamente se ve estos fluidos totalmente brillosos, como se puede ver en la imagen, ¿no? Entonces, a eso se le llama lo que es el fenómeno de la transfiguración. Algunas veces se limita a un simple cambio en el aspecto general de la fisonomía y otras puede conferir al espíritu una apariencia luminosa y espléndida. La forma material puede, pues, desaparecer bajo el fluido periespiritual, sin que para eso sea preciso que el fluido tome otro aspecto. En algunas ocasiones simplemente oculta un cuerpo, inerte o vivo, y lo envuelve invisible a los ojos de una o de muchas personas, como lo haría una capa de vapor. Tenemos estos elementos actuales únicamente como términos de comparación y como el fin de establecer una analogía absoluta que no existe, ¿no? Entonces, esto de decirnos de que que el cuerpo se vuelve invisible ante los ojos de quienes lo van a ver y es como si se sumergiera dentro de una nube o dentro de una capa de vapor desde acá, eh, se pierde lo que es la parte física de la persona. Continuamos. Ya para concluir, vamos a llegar al ítem 23 de este capítulo o de este tema, donde estos fenómenos solo pueden parecer extraños para aquellos que no conocen las propiedades del fluido periespiritual. Para nosotros, se trata de un cuerpo nuevo que debe poseer propiedades nuevas, las cuales no se pueden estudiar mediante los procedimientos ordinarios de la ciencia, aunque no dejan por eso de ser propiedades naturales, que solo tienen de maravilloso la novedad. Entonces, solamente la ciencia, que sabemos que no se va a meter mucho a darle estudio a esto, pero sí nuestro conocimiento y nuestro estudio nosotros de esa forma lo vamos a tratar de entender y comprender cómo sucede eso de la transfiguración, ¿no? Como una persona que puede transfigurar a alguien, puede transfigurarse en alguien mucho más grande, aumenta de peso. Y claro está, si lo hiciera transfigurando a un niño, bajaría de peso, ¿no? Y lo mismo en la apariencia.
Si el espíritu es mayor, elevado, va a tener mayor destello, pero si no, entonces va a transfigurar solamente a la persona que está desencarnada y y quiere estar visible, casi materializada, ¿no? Es con sus rasgos, con su voz, con su altura, con su tamaño, tal como era. Entonces se admite que el espíritu puede otorgar a su periespíritu y darle la visibilidad, la tangibilidad y por consiguiente también la opacidad mediante los intercambios de estos fluídicos que ambos espíritus empiezan a unir. Por eso también podríamos hablar de una bicorporidad, digamos, ¿no? Envolviéndolo también en una especie de un vapor luminoso mediante lo que son los fluidos y los perispíritus, tanto del espíritu que está siendo sostenido como de la persona que va a atender. Bien, así podemos dar por concluido este tema y entender lo que es la transfiguración y la invisibilidad que se provoca al momento de la luminosidad. Si hay alguna pregunta o tal vez algún aporte. Para concluir, vamos a indicar que esta transfiguración también la ha vivido Jesús, también del lado, tocando, digamos, de la parte del destello luminoso, ¿no? Y en este caso, las personas que son sanadoras comúnmente sí lo están así, sí son más recurrentes. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta, tampoco algún aporte, vamos a dar nuestra oración de cierre. Vamos a agradecer los conocimientos, los datos, las enseñanzas y todo este aprendizaje que nosotros estamos día a día, cada lunes y cada miércoles, compartiendo y avanzando lo que son la codificación espírita, para que llegue a nuestro conocimiento y sea de alguna forma entendido tantos fenómenos que pasan y que muchos lo ven como un milagro, otros lo ven con miedo y susto, y nosotros podemos llegar a comprenderlo, ¿no? Y en el momento de que nosotros estemos atravesando tal vez por ese instante, nuestro conocimiento y nuestra forma de sobrellevarlo sea muy natural, sea tranquila y más bien sea fácil de encontrarnos en ese momento y de saber qué hacer, ¿no? Son conocimientos que nosotros lo estamos recibiendo, cada quien en su momento, o cada quien lo practicará, lo entenderá y también lo divulgará, ¿no? Mediante lo que estamos, mm, estudiando y entendiendo. Vamos a dar gracias por un día más, por un momento más, de todos los que estamos aquí compartiendo, eh, por, por, esa, por esa bondad que nos hacen llegar todos esos espíritus bondadosos que nos acompañan y nos ayudan con con este estudio, con estas vivencias.
También vamos a agradecer a las personas que nos están guiando en el centro y que nos acompañan todos los días con su conocimiento y con el aprendizaje que nos dan. Que así sea.